Hola, ¿qué tal? En sus últimas catequesis sobre el Concilio Vaticano II, el Papa León nos ha recordado que Jesús nos llama amigos y que esa amistad, como cualquier otra, necesita ser cuidada. ¿Cómo? Pues a través de la oración. Una oración que escucha, que intercede, que pide por quienes más lo necesitan, por las víctimas del reciente accidente de tren, por la paz amenazada entre las naciones o por la unidad de los cristianos. Hoy hablaremos también de San Fulgencio, cuya vida y la de su familia fue ejemplo de entrega a la Iglesia, de fidelidad a la fe católica en tiempos difíciles, de defensa de la unidad frente a las divisiones y conflictos de su época. Pues así, con todos estos temas, les invito a que se queden con nosotros. De la España visigoda a la España cristiana. La historia de Murcia y la de toda España está tejida por grandes figuras que forjaron las raíces de lo que hoy somos. San Fulgencio es una de esas figuras imprescindibles. Su imagen custodia la plaza desde el imafronte de la catedral y su legado sigue recordándose cada año con fuerza renovada. Y para recordar la importancia de ese culto, la Catedral de Murcia, el obispo preside la celebración de la Santa Misa con el rito hispano-mozárabe o rito hispano. Es uno de los 4 hermanos santos de Cartagena. Sus restos, guardados en plata, son honrados en su día grande. Cientos de fieles se unen en su fiesta y celebran con alegría y orgullo a uno de sus hijos más ilustres, San Fulgencio, un hombre para Dios. Nos encontramos frente a uno de los retablos de piedra más impresionantes de España. Aquí, en el corazón de la ciudad de Murcia, no se levanta solo una catedral, aquí vive la memoria de un hombre importantísimo en el desarrollo de la identidad del sureste español y también de la Iglesia visigoda. Para conocer su historia, estamos hoy con Francisco Alegría. Buenos días. Buenos días. Uno de los muchos santos que llena la fachada de la catedral y, sin lugar a dudas, importantísimo para la historia de la catedral y de la diócesis de Cartagena. San Fulgencio, uno de los 4 hermanos de Cartagena que decimos aquí en nuestra diócesis, obispo de Écija, obispo también de Cartagena, y con un culto importantísimo, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando sus reliquias vienen a la Catedral de Murcia y reciben culto desde ese momento. Una de las características de la representación en la iconografía de San Fulgencio es acompañarlo de sus hermanos, ¿no? Al final es el orgullo de la tierra de Murcia, de la diócesis de Cartagena, el haber dado para España 4 santos y 4 santos hermanos y de los más importantes de ese periodo de la antigüedad tardía y del comienzo de la Edad Media. Por eso aparece con frecuencia representado junto a sus 2 hermanos obispos, Leandro e Isidoro, y a su hermana abadesa, Florentina. Él es hijo de un alto funcionario de Cartagena, una familia muy importante, una familia que mantiene la fe católica y una familia que ocupa importantísimos cargos en la iglesia de ese momento. Su hermano San Leandro fue arzobispo de Sevilla, también lo fue su hermano San Isidoro y su hermana Florentina fue abadesa. Él fue obispo de Écija y así aparece en algunos concilios celebrados en Sevilla. Parece ser que incluso su hermano redactó un importante tratado sobre los oficios eclesiásticos por petición de San Fulgencio y la tradición, una tradición venerable, lo ha considerado obispo de Cartagena, porque también San Leandro hay un momento en el que le escribe a su hermana Santa Florentina diciéndole que San Fulgencio ha venido a Cartagena a ocuparse de ciertos asuntos. Esa tradición ha visto en San Fulgencio a un obispo en esta tierra. Ese momento es muy importante, es un momento en el que esta familia, estos obispos, son determinantes para que al final esa monarquía goda
que era arriana, se convierta al catolicismo. ¿Por qué cree usted que la presencia o la imagen de San Fulgencio ha sido un poco olvidada fuera de Murcia? Es un santo muy antiguo en el tiempo, nos estamos remontando al final del siglo VI y comienzo del siglo VII. Y a diferencia de sus hermanos, de los que se conservan escritos, de San Fulgencio no se han conservado escritos. Eso ha hecho que su culto pues, se centrara más en Murcia, en Extremadura. También Sevilla mantiene un culto a San Fulgencio y no ha sido tan conocido como sus hermanos en el resto de España. Sin embargo, es uno de esos grandes santos que van fraguando la identidad también de la Hispania, que pasa a ser una Hispania romana, a ser una Hispania cristiana y por lo tanto de suma importancia para la historia de nuestro país. No solamente en la fachada principal, sino también en la torre o en la propia Puerta de las Cadenas, como bien has dicho, aparece la iconografía que se va a reproducir, se va a extender, sobre todo en el ámbito catedralicio. Y sus hermanos son más importantes, por ejemplo, en Sevilla, donde también llegó San Fulgencio, presumiblemente huyendo de una guerra o de un conflicto, ¿no? en ese momento. Las dificultades en la España del tránsito del siglo VI al VII son importantes. Una diferencia entre arrianos y católicos, también entre unas élites que venían del antiguo Imperio Romano y población que había venido con los pueblos godos, ¿no? Eso hace que el conflicto, las situaciones políticas sean difíciles también y tengan que ir desde la provincia cartaginense, con Cartago Nova, con Cartagena a la cabeza, desplazarse hacia Sevilla, donde al final se asentó la familia. San Leandro y San Isidoro fueron arzobispos sevillanos, San Fulgencio lo fue también de Écija, una población sevillana, y su hermana fue abadesa también en un monasterio en Écija, en la propia provincia de Sevilla. La tradición y la fe marcan la festividad de San Fulgencio. La diócesis de Cartagena celebra como cada 16 de enero el día de su patrón. Un santo que nacido en esta tierra, en Cartagena concretamente, y nos recuerda pues tantísimas cosas, ¿no? Sobre todo a ser cristianos y a ser cristianos evangelizadores. La Catedral de Murcia ha acogido a cientos de fieles que han podido venerar las reliquias del santo fulgentino. El obispo de la diócesis, Monseñor Lorca Planes, ha sido el encargado de presidir la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe. Yo estuve durante años viniendo con mi marido, con José Luis, y al fallecer él, pues ya la verdad que no había vuelto, ya 3 años seguidos que no había venido. Remonta a épocas tan pasadas, como la Iglesia sigue viva y sigue bebiendo de esas raíces. En ella, el obispo ha animado a los presentes a vivir la pasión por evangelizar. Al finalizar la Santa Misa, el Palacio Episcopal ha abierto sus puertas para continuar con la tradición histórica del seminario, la de degustar boniato dulce y mistela. La vida del seminario era una vida bastante austera y el único manjar extraordinario que se hacía precisamente en el día del patrono era unos boniatos. Estamos enamorados de San Fulgencio. Venimos todos los años a la misa, una misa preciosa. Una jornada de celebración en honor al patrón diocesano. Bueno, pues nos encontramos ya en el interior del Museo de la Catedral. ¿Qué imágenes o qué reliquias tenemos de San Fulgencio aquí dentro? Pues fundamentalmente se conservan 2 esculturas del final del siglo XVI y principio del siglo XVII, ese momento en el que vienen las reliquias desde Extremadura, 2 esculturas que representan a San Fulgencio y a su hermana Santa Florentina, con los atuendos de obispo para él y de religiosa, de abadesa para ella. Estuvieron en distintas ubicaciones en la catedral, estuvieron en el altar, que era dúplice, un altar que colocado junto a las reliquias se podía celebrar la Santa Misa en la Capilla Mayor y a la vez en la Girola, pero después estuvieron en el coro también y se pudieron salvar del incendio, donde se perdieron muchísimas obras de arte que representaban a los santos de Cartagena. Se han conservado estas imágenes que a la vez fueron imágenes relicarias.
Contuvieron en el pecho unas tecas con un cristal que protegía una partícula de esas reliquias que vinieron desde Extremadura para ser veneradas en la Catedral de Murcia. Aparte de ahí también, bueno, hemos visto antes una urna, ¿no?, donde están también ciertas reliquias de San Fulgencio. Efectivamente, cuando en 1594 Felipe II concede el permiso para que las reliquias vengan a la Catedral de Murcia, se depositaron en una arqueta que, según las crónicas, estaba forrada, ensayalada, dicen, de terciopelo carmesí, con remaches. Esa arqueta contuvo las reliquias hasta el siglo XVIII, cuando un sacerdote de la catedral, el racionero Marín y Lamas, regaló una urna de plata confeccionada por el platero Rafael Proens, que contuvo las reliquias hasta el incendio de 1854, que se vio muy afectada. Tras ese incendio se encargó una nueva arca, un nuevo relicario de plata, a un platero que trabajaba en la corte con Isabel II, Víctor Pérez, que es la actual urna que contiene las reliquias, es la tercera, por lo tanto, que ha contenido los huesos de San Fulgencio y de Santa Florentina. Se limpia, especialmente con mayor insistencia, una vez al año por plateros especialistas, para que el día de la fiesta, el 16 de enero, pueda lucir durante la celebración de la Santa Misa y previamente durante la procesión claustral. Uno de los cultos propios de la catedral, o cultos catedralicios, han sido las procesiones por el interior de las naves de la catedral, y quedan algunas de esas procesiones. Sin lugar a dudas, la más importante es la de la Virgen de la Fuensanta y la de San Fulgencio el día de su fiesta. Es portada por diáconos de la diócesis, mientras los cantos la acompañan de nuevo al altar mayor, donde se celebra la Santa Misa. Una Santa Misa que desde las décadas finales del siglo XX se realiza en el rito hispano-mozárabe. No es algo muy antiguo en la diócesis de Cartagena, es algo que se instaura, como he dicho, en las últimas décadas del siglo XX, pero con la intención de celebrar con el rito que se celebraba en la España del tiempo de los santos de Cartagena, el rito que posiblemente celebró San Leandro, San Fulgencio y San Isidoro, un rito tradicional español adaptado con las adaptaciones propias de la época posconciliar, celebrado ya en lengua vernácula, en español. ¿Por qué se celebra únicamente en ese 16 de enero? Se pidió permiso para celebrar ese rito, y el obispo lo celebra, pues, recordando la importancia que tuvo un rito propio de España en esa época, en la época de San Fulgencio. Nosotros somos del rito romano, pero esto es el rito anterior al romano, el que se celebró en España durante muchísimos siglos, ¿no? Y para recordar la importancia de ese culto, la Catedral de Murcia, el obispo preside la celebración de la Santa Misa con el rito hispano-mozárabe o rito hispano. Los distintos ritos, las distintas ceremonias, pues tienen alguna variación con respecto al rito romano. Por ejemplo, aparecen los dípticos, algo muy peculiar del rito hispano-mozárabe, donde la Iglesia se encomienda a la intercesión de los santos, en concreto de los santos propios de nuestra tierra, de España. Aparece también alguna diferencia, por ejemplo, en la oración que el sacerdote pronuncia cuando va a distribuir la Sagrada Comunión a los participantes, ¿no? Y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos y de todos los fieles cristianos en este día y en todo el mundo. En lo esencial encontramos lo mismo, la celebración del sacrificio del Señor, su muerte, su resurrección, que se conmemoran en el altar. Para terminar, ¿cuál es la imagen con la que cree usted que deberían los murcianos ver a San Fulgencio? Porque hay muchos que casi desconocen que es el patrón de esta diócesis. Yo creo que lo interesante es reconocer en él un hombre importantísimo en un periodo en el que se está fraguando la identidad de nuestro país, en donde se está fraguando la fe católica también en nuestra tierra. Él y sus hermanos fueron determinantes, y en concreto San Fulgencio hunde a nuestra diócesis una tradición milenaria, y además en un culto en el que sus reliquias han constituido, pues, un motivo de celebración litúrgica, de fiesta, en definitiva, de identidad religiosa y cultural para todos los murcianos, ¿no?, que desde épocas muy antiguas.
Ricote celebra la festividad de su patrón, San Sebastián. Acompañado de cientos de devotos, la imagen del santo ha recorrido las principales calles de la localidad. Una procesión en la que este año la talla del santo ha estrenado la restauración acometida por Mariano Spiteri. Hay dos procesiones, la de esta noche y la del día 22, que son fiestas locales aquí en Ricote. Nos pilla entre semana y por lo tanto pues los pueblos vecinos trabajan al día siguiente y no pueden trasnochar mucho. Son las primeras fiestas del año también y viene bastante gente. Procuramos este día asistir a la procesión, porque para nosotros San Sebastián es lo más que hay. Las fiestas patronales se prolongarán hasta este sábado, con espectáculos de pirotecnia, actuaciones musicales y procesiones. Cada año, el barrio de San Antón se reúne para celebrar la bendición de los panecillos de San Antón Abad, un gesto sencillo de fe. Panes humildes, marcados con una cruz y llevados hasta la ermita de San Antón, que el párroco bendice y que los fieles conservan en sus casas como signo de gratitud y esperanza. Pues sí, aquí estamos un año más, contribuyendo con la tradición de la bendición de los panecillos y venimos en representación de la Peña La Zaranda de aquí del barrio. Pues a bendecir los panecillos. Bueno, pues estamos celebrando la bendición de los panecillos que se han hecho siempre en razón de que a San Antón le llevaba un cuervo en el desierto, le llevaba panecillos para que pudiera mantenerse. Que para que no le faltara, él siempre vivía en el desierto y siempre comía pan. Entonces, para que la gente no le faltara nunca pan, pues les daba el pan. Luego el pan, para el año siguiente, se planta en una maceta y se pone el otro nuevo en el monedero, para que salga otra vez la espiga, para que vuelva a haber pan otra vez todo el año. La UCAM celebra San Antonio Abad con la tradicional bendición de animales. Profesores, alumnos y trabajadores de la Católica han llevado a sus mascotas para ser bendecidas en este día. Los animales nos ayudan, son una creación de Dios a la que Dios nos dijo que les cuidemos y ellos también nos sentimos queridos y amados. Bendecimos a Dios por ellos y le pedimos que los cuide también. Es la oración que haremos ahora. Una tradición arraigada en la UCAM que este año ha cambiado de ubicación. El Hospital Clínico Veterinario de la UCAM ha sido la sede de esta celebración. Se hizo en Murcia, como es lógico, en la parroquia de San Francisco Javier San Antón, que ya una tradición en la ciudad, y en la universidad lo llevamos haciendo un par de años también. Este año con una razón mucho más especial, desde que tenemos este hospital veterinario, pues había que venir aquí. Esta bendición ofrece además un mensaje mucho más profundo, el de compartir el amor hacia los animales y el resto de seres vivos. Y que se vea el cariño de los animales y el cariño al final por los seres vivos. Tenemos un planeta, estamos todos habitando el mismo planeta y hay que cuidarnos todos, y yo creo que lo que hagamos bien por nosotros y hagamos bien por todos los seres vivos nos será recompensado al final. Una estampa que refuerza el vínculo entre los humanos y los animales. Saludos amigos. Fíjense la importancia que tiene escuchar la palabra de Dios, la importancia que tiene para tu vida. Es importante también darte cuenta de esto, porque ¿a qué nos está invitando la palabra del Señor hoy? A una verdadera conversión. No estamos en Cuaresma, pero también es un tiempo en el que necesitamos meditar sobre nuestra realidad, sobre lo que somos y cómo estamos viviendo. Y Dios te pide que te conviertas, que hagas un alto en el camino, porque siempre es mejor caminar en la luz que vivir en las tinieblas. Este prácticamente es el centro de atención que nos pide la Iglesia que tengamos en cuenta. Pero al mismo tiempo, puesto que somos hijos de Dios y caminamos en la luz, hay una cosa que es esencial para nuestra vida y es estar unidos. Sí, la unidad como esencial en nuestra condición de hijos de Dios. Que no hayan divisiones, porque las divisiones nos alejan del proyecto de Dios, de la voluntad de Dios. La división contradice abiertamente
la voluntad de Cristo. Y no somos la Iglesia si mantenemos nuestra vida alejada de Dios y de los demás. Es más, si andamos divididos, estamos poniéndole obstáculos a la evangelización. Estamos poniéndole obstáculos a la venida del reino de Dios entre nosotros. Por eso es importante que unidos seamos capaces de pensar y sentir con un mismo corazón. Recuerdan en los Hechos de los Apóstoles cómo nos decían que los cristianos estaban tan unidos que vivían, pensaban y sentían con un solo corazón. A eso nos invita la palabra de Dios de ahora. Pero atención, convertirse significa caminar unidos, en la unidad. Y a esto es a lo que nos llama el Señor. Por eso no es extraño. En el Evangelio de esta semana vemos a Jesús que sale invitando a unos cuantos hombres a seguirle. Y ellos dicen, y en el Evangelio aparece clarísimamente, dejándolo todo, le siguieron. ¿Pero para qué? Para que prediquen el reino de Dios, el amor de Dios en un mundo roto, dividido, complejo, lleno de oscuridades, de soledades, de dolores y sufrimientos. Ahora es cuando más se necesita también ser verdaderos testigos, que anunciemos el reino de Dios, la alegría, la paz, la reconciliación, la conversión prácticamente de nuestros pecados, la misericordia en definitiva. Jesús sale a tu encuentro y lo que te pide es anuncia el Evangelio y cura enfermedades. Lo de predicar el Evangelio sí lo sabemos porque sabemos que la Iglesia vive para el Evangelio y la Iglesia predica y anuncia a Jesús, pero curar significa acompañar, estar cercanos a los otros, sentir con los otros y ayudar también para que no se rompa la comunión entre todos. ¿Estás dispuesto? Hoy es una oportunidad para esto. Pídele al Señor que te conceda la gracia de responder a Jesús diciéndole, cuenta conmigo, Señor. Buen domingo. León XIV también ha dado sus condolencias por la tragedia en España. 2 trenes descarrilaron en la tarde del 18 de enero en el sur del país, dejando decenas de fallecidos y heridos. El telegrama lo envía el cardenal Parolin a nombre del Papa León XIV. En él, el pontífice expresa su dolor por las víctimas. Su santidad hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos. Mientras alienta a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia, el Santo Padre imparte a todos, por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, la confrontadora bendición apostólica como signo de esperanza en el Señor resucitado. El telegrama va dirigido a Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. El empresario argentino Enrique Shaw será beato. León XIV aprobó el decreto que recoge el milagro que se le atribuye y de esta forma ya está un poco más cerca de subir a los altares. Y es que, como seguro que muchos de ustedes ya saben, para que una persona se convierta en beato, primero se deben recopilar las virtudes cristianas que se hayan demostrado en vida y se requiere de un milagro que sea científicamente inexplicable y comprobado por médicos y teólogos. Se pidió su intercesión cuando un menor de 5 años sufrió un grave accidente tras recibir una patada de un caballo que le provocó un traumatismo en el cráneo. Los padres del niño, vinculados a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fundó el propio Shaun, rezaron para la intercesión del ahora beato y se produjo el milagro. En el menor comenzó un proceso de mejoría sin secuelas. En 2019 fue sometido a varios exámenes y hoy en día el chico lleva una vida completamente normal. Y es que estamos acostumbrados a escuchar hablar de santos que abrazan la pobreza y este, sin embargo, se preocupó por llevar a las empresas los valores de la doctrina social de la Iglesia y la justicia en las condiciones para sus trabajadores. Shaw, padre de 9 hijos, falleció a la edad de 41 años en 1961 a causa de un cáncer.
Su ejemplo y entrega de compromiso con los empresarios y trabajadores es una labor que enalteció incluso al Papa Francisco. Este gran tipo va a ser santo ¿eh? Ay, va a ser santo. Gracias, un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. Además de Shaw, la Iglesia tendrá otros 11 nuevos beatos. Se trata de los mártires españoles que fallecieron durante la violenta persecución anticristiana que se produjo entre 1936 y 1937, durante la Guerra Civil, y eran 9 seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico. Hemos llegado al final del programa. Hoy hemos conocido más de cerca al patrón de la diócesis de Cartagena. Como nos explicaba Francisco Alegría, San Fulgencio fue uno de esos grandes hombres que ayudaron a forjar el paso de la Hispania romana a la cristiana. Su presencia sigue viva en la ciudad de Murcia, representada en la fachada, la torre y la puerta de las cadenas de la catedral, donde vela por quienes caminan hoy en la fe. Pues nos despedimos con una imagen que tantas veces ha recorrido el interior de la catedral, el traslado del Arca de Plata con la reliquia del patrón. Una procesión que honra a un obispo y una familia que supieron sostener la fe católica en tiempos difíciles. Hasta la próxima semana.